ella que la tojó, ani que na ove, ella que la tojó, ani que na ove, ella que la tojó, corriendo se fue uno de los cuatridemonios. Rajando se fue diciendo, aquí ya no podré vivir. Llorando estará, recordando tal vez las riquezas que aquí él dejó. El Banco Central, Financiera Acepar y el famoso Pollo Peluco. Don Blas en ella no quiere aflojar ni un centavo más. Pero los morochos miran su canasta familiar. Parecen decir que si aumento no hay, la Muniz ya no se va a tomar. Parecen decir que si aumento no hay, la Muniz ya no se va a tomar. Ella que la tojó, ani que na ove, ella que la tojó, ani que na ove, ella que la tojó, ani que na ove. El Salvador. Eso. Y Brasilia también. Un danzado de Brasil. Araujo. Ay, los chanchitos, ¿no? La combo. Ani que na ove, ella que la tojó, ani que na ove, ella que la tojó, ani que na ove, ella que la tojó. Los recuerdan hoy en sus pechos sin tener ningún rencor. Todos quieren su regreso y pidiendo ya están por favor. Radio Mandubí y el de la caridad no se olvidan del amor que él les dejó. Radio Mandubí y el de la caridad no se olvidan del amor que él les dejó. Ya veremos qué puede pasar ahora en Paraguay. Todo el mundo ya quiere mandar a Noñonten de Beibay. Edgar Eleifran con Argañoño trenza a Don Chávez Gartuñen Botabé. Hoy a la liberal, febrerista o goza, amo poco, oye regocijar. Si tienes ahorrado algo ya puedes comprar y sin dudar. No te falte azúcar, hierba y el pan que es muy primordial. Esta Navidad y Año Nuevo también, y los reyes quizá ya no estarán. Esta Navidad y Año Nuevo también, y los reyes quizá ya no estarán. Venga nunca más, se vaya no vaya, que no venga nunca más, que se vaya no vaya, que no venga nunca más, que se vaya no vaya, que no venga nunca más, que se vaya no vaya, que no venga nunca más, que no venga nunca más, que se vaya no vaya, que se vaya no vaya, que no venga nunca más, que se vaya no vaya, que no venga nunca más, que no venga nunca más, que se vaya no vaya, que se vaya no vaya, que no venga nunca más, que no venga nunca más, que se vaya no vaya, que no venga nunca más, que se vaya no vaya. ¿Qué tal les pareció, muchachos? Bueno, después de esta lambada tan sencillita, así, tan contagiosa, porque está de moda, ¿eh? Yo sé que este cassette a lo mejor va a durar un mes, 2 meses, después va a pasar de moda. Pero no se preocupe, mi intención es que usted y su familia pasen un momento agradable con este cassette volumen 2, que trata un poquito de política también y algunos cuentitos que vamos... Miren, fíjense ustedes, señora, hace 52 años tengo yo de edad y hace cuestión de 33 años que ando contando chistes. A lo mejor el chiste que va a llegar en este momento en su receptor ya conoce, pero no importa, hay otros sus nietos y eso que no conocen y la gente que van a ni detrás. Bueno, ustedes saben, hay mucha gente que dice, pero qué simpático este Olite.
Allí va a ir por ahí, tengo mi taquería. Yo le voy a contar que cuando yo nací, mi mamá estaba Cruz Roja Pecurino, mi hija. Pero mi hija, porque tengo ahí y a mi mamá le asistía a mi tía. Ahí le asistía a mí, la mamá dijo a nacer. Y la asistía y pero qué linda criatura. Mi hermana Mañamina Pejobango el mismo y te la baje. Allí pande estúpida y tende y se con me jaina o aguao. Me confundió su cara. Y esas cosas así suceden, señora, porque antes que ya equivocar, antes que ya esto y saizana, ya me en cuenta. Usted sabe, señora, por qué el paraguayo y el latinoamericano somos tan lindos y enderezar redondito mí. Sin embargo, la coreana, japonés mía, pesa, pero oye, tiramba europea. Derecho ahí. Yo le voy a contar, señora, sabe que nosotros cuando nacemos, viene la partera y nos quita del pico de la cigüeña y nos alza de la patita y nos da dos chachá por la cola. Bueno, ya de nacer allá, entonces ya de desato y se te oye, pues así tengo, pues. Ya de un papi, ya de viro, hoy vive enfermera. A la coreana que tú najani, a coreano que tú nos hizo la partida de la cigüeña pico, hija, en vez de que va a vivir peteo, como ir y cuamo y que ve. Entonces así te la capuna, y es un botila de esa, entonces está ya tirado. Yo tengo muchos amigos, y entre ellos hay amigos muy simpáticos. Por ejemplo, se recuerda el secretario Curifonifo. Pues haré veo y caro, pero y estoy en día porque engañan bojolice sino y simpático. Y hay que tener mucho cuidado con ellos, porque antes ya entendía bailar y laya. Antes ya uno de estos amigos se fue justamente a una farmacia. Oye, equivocado ahí, me veo, hoy que metí casa de deporte, me quedé en farmacia, pero hoy metí cuña cara ahí, y chucaite, hoy fifiete, hoy la farmacéutica, hoy qué fue un hijo. Buen día, señora. Buen día, mi hijo. ¿Qué desea? Dígame, señora, ¿tiene condón? ¿Cómo? ¿Qué dice? Señora, dígame, ¿tiene condón? Pero mi hijo, por favor, ¿cómo usted no tiene respeto a una señora? ¿Cómo usted va a venir a pedir esas cosas acá? ¿Por qué no se va a una farmacia donde atiende un varón? ¿No ve usted que yo soy una mujer? ¿Cómo no tiene...? Pero, señora, por favor, pero ¿cómo, mi hijo? Dígame, a lo mejor entendí mal. ¿Qué es lo que quiere usted? Condón. Dios mío. Bueno, dígame, ¿cuánto quiere? Ahorita manteno. Va, ese coña putita, otro lado, ese zapato. Y siguiendo con Fonifo, este mismo secretario, lo José mandó antes, cuando tenía 19 años, era muy te, cuartel hija, papi Galandi, la serenata, la escuela ya gusta jamo y te, ahora ya gusta jamo y te, San José, de los arroyos, a papi urajala y arpa, ya, a cachito a tu urajala y órgano, pero órgano y púa, y otro órgano. Y a corona piano. A Fonifo, Juan Gabriel, pues, cayu, Arimantero Juan, así 17 kilómetros por Jotaro, y Najai Viru, Iro, luego allí la universidad, hoy me había preparado la caballo, a la Fonifo, o la instrumental, que era timula área, era pecuari. A su bueno, Fonifo, había 17 kilómetros ya hasta caballo, Aria, ni que se molesta, nada de la sembaracana, a ver la papi galán, nada de la cachito acordeón rojo. Pues 5 kilómetros, verá, José Fonifo, no linde, sea, Emma Gondé, Curi, a nivel, a ni que se molesta, no, mira, la iba a hacer, no, que a los ñemonguetar, ojo la papi indígena, a cachito ni ñemonguetar, ojo más 10 kilómetros, 7 en tema falta, amante, y la Fonifo, no linde, sai que, no, mira, la iba a hacer, a Pepe, 1 kilómetro, medio kilómetro en tema falta, no linde, la iba a hacer, se quiña, maestra, no, mira, la iba a hacer, o pemos, hacemos la yagua. Se escapa, yo mi yagua fuera. Fonifo, luce, habla para acá, ya bruta, man. Tengo la gente, tengo cuenta, no, lite. Así, la demás, también cuál es moba. La indio inocente, vean de por, y especialmente la indio paraguayo, digo mi indio lengua, o ibe macá. How paisa agua indio. Ay, hay partido. A ver, tenía cacique la rever. Las 6 de la mañana, año por la partido. Oye, tú, ay, sí, mi indio, mío. Oye, la cacique, ahí, mi tuya.
Las 6 de la mañana a la tipo que tenía empleados a hacer la canchita en donde viajaba tu uy, la indio que era. Bate copio ahí na cacique, poná amigo. Bate copio la partido hina, eso es la tipo. Y poná ahí na, va a decir copio chero a chero. A las pintas. Las 12 ogula y trabajo y la tipo antes acá, no, yo tú, oye, jefe, ya, ja. Bate copio la partido hina cacique y poná que hicha amigo. Deja agua te vio veina, no agua te hina. Va a decir copio ahí, chero a chero. A las pintas. No me quedé la hora, vea tú, las 3 de la tarde vio la tipo ayer, yo bajé, y monté a ollita agua, veo a salir, más la cancha de donde, veo a ti, vaya, ay, la indio que la batido, a ver, así que, de ir a Dios, para la vende batido, no, agua de ina, va a decir con ahí, chero a chero. Las 6 de la tarde, pues, ir al trabajo y la tipo llegó a salir la canchita de donde, va este copio, cacique. Va a ir con ahí, a chero, a la pinta de una pema en que voy a ver la gol, ahora con el teoino. Una chica va al médico, siempre hay que cuidar, porque de todo sabemos en la viña, como dicen, ¿no? Hay que cuidar a las señoras, hay que cuidar a las nemembrías, ni la ojotila. Médico y médico en Daven. Una chica se va al médico, tenía problemas en el pecho. Tanto y el pecho un lado angaja. De y según la médico ve está con ese pecho. Entonces, buen día, doctor. Buen día, señorita, adelante. ¿Qué dice, señorita? Ay, doctor, no sé qué es lo que me pasa, pero siento que mi mamón está duro a un lado, dice. Entonces la doctora bocó la y mamore angaja. Ay, la cuñada. Y le dice el médico, mire señorita, me parece que es una peste de frutas. Porque si la chepaco va y ya está más joven. Mire cómo dice esa canción, cambia, todo cambia. La vez pasada ya a calle Palma de tu patín rubia, poná, petiña, esa pará. Y yo pensé que era mi amiga, Marta, una amiga muy linda. Aguatao, la mitad cuña, poná, petiña. Adiós, Marta. Adiós, Lita. Bueno, así también tantas cosas falsas y tantas cosas que cambian, ¿verdad? El hombre parece que se corta todo, la mujer quiere poner más de lo que no tiene. En fin, al revés, panco azul. Japé, ya debe gente manongo, la misma cosa. Diferentes clases de llanto. Hoy uñe lamentaba con sinceridad, hoy uñe lamentaba oye, plaguea. Antes hubo yo no en baite voy o cimentado, hoy en jasea por dinero, mía la llorona. Ustedes saben que el rico, por ejemplo, llora de una forma muy diferente que el pobre. Acá, por ejemplo, tenemos un fiambre, o sea, un muerto rico. 3 Mercedes-Benz, yo ya, 4 estancias y una hija única. Pero un en falso, boleto. Ese ñante, por ejemplo, en Boriajuña, en Buiguana, y los ricos no hay. Te voy a coñar en Buiguana. Y pañuelito, mire. Y estaba ahí el viejo en el cajón, entonces la rica lloraba. Pobrecito, papito, ¿quién iba a creer? 96 años nomás tenía, ¿quién iba a creer que va a morir? Hola y socia, eso, mis pésames, Marta. Ay, mira un poco a papá, ¿quién iba a creer? Ay, ¿cómo te va, Romelio? Bien, ¿no querés tomar un cafecito? Esta noche me viene el Jackie, no va, oye. ¡Vola! Otra conversación, sapeitente, un vea. Alan Boriajú anga Interliga, un campeonato de Interliga acá en el estadio y vino el Taitá con su hijo, era un tablón. El Taitá, hoy fue Parque Caballero. Querían ir a ver un poco el parque y venía el tren, la tren andando y justo cuando cruzó el viejo, ahí la tren, por poco se salvó el tablón, el hijo, fíjense ustedes qué forma diferente de llorar.
Ay, te caí. Bueno, mía gana con t-shirt a 2 metros, hago una cuarta de momento. Bueno, mira la gente manga. Mira la gente vamos una cara. Bueno, mira peña cangua moya guaura. Mañana vino la gente más cuava muy te mango mata o tengo. Ay, señor, bueno, pesa cómo cambian las cosas, chicos. Y ahora sí, el que llora, el pobre que llora por sus muertos, llora con sinceridad. Si hoy ven a hacer ahí pecajongo, ganan menos de 300.000, van a ir de por hoy. Hoy ni lamentaba, hoy la cuya cae ni lamentaba. Hoy plagueaba. ¡Vaya, mira! La vecino ni te llegó ahí, hoy, porque la vecina una vez tengo la andalcilla. Mañana llámame, se considera, ni más soy morada. Ni pésame, doña Juana. Ay, coche del viaje, vete mi juega, mate con la llena de agua, con la más, más, con Juan, para que te la corposara, más. Paraguay florido y querido, perdone la rima. Un tierno llanto quiero ofrendarte al recordarte mi Paraguay. Patria querida con abundancia donde vivimos siempre feliz. Lindo recuerdo. Y en este tiempo de bancarrotas, todito el pueblo ni el lamentar. Cierto, cierto. Brindan promesas por todas partes. Oro viejo. Y los que creen, José Ogaú, oye ilusionar. Oíme, UPP Banco Central. Ika, tu iba o pujabe. Diga tu ve. Ellos llenan de Don Romero. Tobe. Hemos peroñan de Paraguay. ¿Qué coñan de Paraguay? A mí, que tío oye forraba el juez. Oíme, y conciencia no mongue ve. A ver. Ya prisa me fuera, día y noche, oh, pura ay, espera, ya que costo y seis, oh, o me vende por ahí aspirar. Ayer pasé para buen pastor con el corriente. Ya, la verdad. Recuerdo siempre al 2 de febrero, Betín travesti ni ahí ya ves. Atrás quedaban viejos dolores y la proclama por fin llegó. ¡Qué grosero! Allí quedaban lindas promesas de los partidos, la gran unión. Ya, los liberales y los mofocos se abrazaban sin distinción. Lo que es la política. Oíme, UPP los febreristas, demócratas no yo entendé. ¡Qué bárbaro! Oh, lleno la cuatinomio. ¡A mí que tanto ves! Ya, llene de Uruguay. ¡Saca todo esto ahí, pongo! La guardia urbana o se llenó. ¡A mi veja! Ni guay, ni fuera no mongue ve. Ay, pues ahí te go, ellos bien a mi general, porque la gente y fuera y por. La música siempre alegra el corazón, ¿verdad? Pero siempre habiendo un poco como antipasto quien dice los chistes. ¿Usted se acuerda, mi querido amigo, o mi querida señora que está escuchando, de ese tren de las 9, de hace 10 años atrás? Tren, usted subía a las 9 de la mañana, hablando de las 9,
A las 9 de la mañana usted subía en el tren y llegaba a Luque a las 4, las 5 de la tarde. Y me te iba en una maquinita de partido de Libertad Cancha en donde me. Y una de esas se iba lleno, el tren lleno de señoras que se iban del mercado. Peruga sube y canato, ya gauye, puñacayo, mocambumiala y membú, pepejina. Pero de todo había extranjeros que iban a llevar su mercadería, iban a vender hacia el interior. Y en uno de esos trenes se iba un alemán, alemán guapintá. Te vi que guapete vaipá, güey. Yargel, ventanilla al lado y haría guapuja. Y creo que iba lija. Y la gente, lógicamente, se enojaba porque estaba el alemán y estaba a su lado una valija. La gente guapicea, la cuñaca de mi guazú y me envió mocambo. Cambu. Pobrecito. Aún la guarda, boleto. Mira, chepe, gringo, pero no es mi fe y la iba lija porque se caneo y te digo. Sí, señora, no hay problema eso. Señor. Sí. No ve, mi amigo, que hay mucha gente que está viajando en el tren. Mira un poco a esta señora, no le da lástima a su tití, en un gaso su criatura. Va a decir que un dende permiso. Saque, por favor, esa valija. No voy a sacar. Hey, güey, el alemán. ¿Cómo dice? No voy a sacar. Mire, mi amigo, yo le aviso por segunda vez que si usted no saca esta valija, yo voy a tomar otra medida. Así que, no es que tú gringo, tú ya sabes, no hay que mandar, ya, ahora esperadme la gringo mandar, güey. No es que tú vas a la democracia. Mírate. No voy a sacar, y no voy a sacar. Y voy a alemán y caprichoso. Bueno, señor, si usted no quita de acá esta valija, yo voy a tirar por la ventana, entonces. A mí que me importa. Ya la guarda mombola, ventanilla y vi la valija. Muy bien, pésese usted. Sí, señor, pesa. Para de usar cuando de gringos y bailar alemán. Y a mí que me importa si la dueña se fue a hacer cacaje. Nuestra música folclórica, hoy día pareciera que están un poco abandonadas, ¿no? Pero cualquier extranjero que viene, todo el mundo aplaude, se desmaya. En fin, esta guaraní es tan linda, tan inmortal que es nuestra, por ejemplo, dice: una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino. No estabas a Pucay para afuera. De ahí usted las ánimos. Tengo algún curepija por ahí, le recuerdo de Pacaraí, en ritmo de tango. Ay, ahí sí la gente se vuelve. Ay, qué divino, qué churro, qué lindo. ¿Cómo le parece a José Olite? En ritmo de tango te canta un curepí, recuerdo de Pacaraí, y todo el mundo aplaude. Y cantaría así, ¿no? Oh, una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías por ahí hoy. Sandro miau por ahí. Un francés te viene y te canta recuerdo para Pacaraí en ritmo de vals. Je le belle bus à se sentir, je vais le voler à des joies des jours, je vais me clavicher les poutessins, je vais sentir à les courir. Todo el mundo llevan de la gente y te roba para un extranjero. ¿Cómo cantaría un alemán recuerdo para Pacaraí? A una noche tibia nos conocimos la aña me muy y le huele a frente al agua yo le iba a caer la aña me muy aléguele tú cantabas triste por el camino amiga melodía dice que Elvis Presley grabó Recuerdos de Pacaraí en ritmo de rock and roll, y dice que era así. 1, 2, 3, 4, 5,
But it won't make any sense to you. What another feeling this is this baby. What this baby hypocrite. ¿A brasilero allí? O grabáis, pero dice que los brasileros grabaron ¿Qué será de ti? En ritmo de bossa nova. Y grabaron así. Chiquitiquito, chiquitín, chiquitiquito, chiquitín, chiquitiquito, chiquitito. Aunque será de ti, es cuando me puse que no tenés todo lo que anhelo. Oh, mi cariño fiel te acompañará en tus amarguras disiparás. Es que con esa fe, estoy en San Pablo, me río de Janeiro, ¿te gusta mi banana? Aunque será de ti. Bueno, ¿qué tal le parece, mi querido amigo? Ya ha viajado. Y bueno, un poquito de risa y una sonrisa. Con esa sonrisa ya estamos contentos los humoristas. Usted está pasando un momento agradable después de su trabajo. Y más todavía si usted trabaja en el campo. ¿Verdad que lindo es, señor, cuando usted se va a la mañana temprano con el machete, se va con la azada, prepara los bueyes, el arado, y a la mañana temprano usted escuchan esos pajarillos diferentes? Es una armonía de pájaros, de aves que parecieran que están contentos también por tener un día más. Y usted, desde luego, a pesar de que hay mucha gente que dice que están sin campo, sin tierra, usted tiene una tierra, un pedacito de tierra y conténtese. Hablando de pájaros, a lo mejor a usted le gustan los pájaros, ¿no? A lo mejor usted mismo es un pajarón, porque de todo sabemos. El pitogüey, por ejemplo, es un pájaro que trae buenos augurios. Cuando una mujer escucha cantar el pitogüey, dice, ay, chingada, te cogen a la situación. Y ya toca así la cintura, ¿no? La barriguita. Porque por amor se hacen muchas cosas. El pájaro campana, que es nuestro pájaro tradicional. Y está el pájaro tabú, el pájaro chogüí también, especialmente para los liberales. El pájaro chogüí es el ídolo. Pero el pájaro que más agrada a las mujeres es el pájaro de la cabeza colorada. No sea mal pensado, señora, señor. No sea mal pensada. El cardenal, el que tiene la cabeza colorada, ese cuando canta las mujeres pareciera que se despiertan más contentas, están más alegres. Y me pidieron los muchachos que de nuevo impregnen en este cassette esa música tan linda, esa polca tan linda que es el Huiracampana, ya que estamos hablando de pájaros, ¿no? Y a mucha gente se les había llevado el cassette número 1 que había hecho, se les perdió. Entonces pidieron que vuelva a hacer el Huiracampana en ritmo de risa. Ustedes saben que la risa es un remedio inefable también, o infalible para los chistes. Y hay muchas risas que son nobles y son sinceras. Y hay otras risas que son falsas. Esta risa, por ejemplo, la risa del político. ¿Cómo está, querido correligionario? Mía y bola. Sin embargo, el de la risa, el noble. ¡Este coño, compañero! ¡Al pelo, hermano! Es la risa espontánea, la risa sincera. Y hay la risa de aquellos que no tienen dientes. Y hay otros que tienen los dientes emplomados, el famoso diente de oro. Pero este muchacho, esta persona que ríe al compás de esta polca, escuchó Huiracampana y no podía cantar, entonces dice apurajita, pero de una forma singular y de una forma muy sencilla y extraña, que es cantar en ritmo de risa. Y cantaba así este muchacho.
Nuestra Real Fuerza Aérea tiene unos aviones que han combatido en la Segunda Guerra Mundial. Esos aviones de caza. Oye, yo tenía avión, tenía piloto, tenía otra bombardeada. Era en el tiempo de la guerra cuando peleaban contra los japoneses. Y este piloto va a llevar 3 bombas. Una bomba paraguaya, una bomba alemana y una bomba norteamericana. Y motor va a poner con oye, mecánico y va a poner. Este inglés que voy a hablar ustedes van a entender. El piloto sube, el que está en el puente de comando. Hola, afuera ganas de hacer la puente de comando, veo bien. Pero es un inglés fácil. Sube al avión el piloto, afuera ganas de hacer que fuera. Ok, afuera ganas de hacer y todo. Afuera ganas de hacer, a ver, vente, va. Yo canto de hacer. Muy bien, sube el avión entonces y empieza a rastrear. O frena. Afuera ganas de hacer, vaya un de. Va a querer cacango y la pepenica tuya, bebé. Bueno, entonces viene el limpiador, limpia ahí la pista de aterrizaje, otra vez el avión y va a llevar las bombas, va a bombardear ahí justo donde están los japoneses, pobrecitos. All right, bye. 5.000 metros de altura. All right, another friend. Ok, yo espero que les say, por favor. A bombardeante, va. Yo canto de ser un foreign guy. Viene en picada el avión y la primera bomba, la bomba norteamericana. All right, I'm ready again. Ok. Yo canto de ser. La segunda bomba, la bomba alemana. A japonés va a o cañonea ametralladora. La tercera y última bomba, la bomba paraguaya.